En este canal te daremos a conocer mitos, leyendas y relatos de nuestra historia, de aquí y de allá, desde el punto de vista de un simple mortal. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? El día de hoy les traigo nuevamente otro relato del famosísimo libro La mano peluda, y tiene como título La venganza del muerto. Arturo, un trabajador del metro, como cada tercer día, citó a su novia Angélica en una estación subterránea de ese medio de transporte. En ese lugar, el día anterior, había ocurrido un terrible accidente en el cual un hombre murió despedazado al caer a las vías del tren. Al llegar la novia, Arturo le contó lo sucedido y la llevó al sitio preciso donde el hombre había muerto. Todavía se observaban grandes manchas de sangre seca. Angélica, al escuchar la narración de su novio, se empezó a sentir mal. Extrañadamente, la cabeza le comenzó a doler de una manera intensa y se sintió mareada, lo que hizo que Arturo la llevara a su casa. Días más tarde, Angélica, aunque siempre había sido escéptica, tuvo sus primeras experiencias sobrenaturales. Primero, llegaron unas pesadillas en las que un hombre descarnado le quería hacer daño. Luego, sentía que se sentaban en su cama y la descobijaban. Y llegó el momento en que estas situaciones tenían tan asustada a la joven que lo reveló a su familia. No le creyeron, por supuesto. Le dijeron que estaba sugestionada por lo del accidente ocurrido en el trabajo de su novio y que mejor lo olvidara. Algo semejante ocurrió con sus amigas, que al escuchar el relato se burlaron de ella. Las situaciones paranormales se le manifestaron cada vez más. La vida de Angélica había cambiado rotundamente. Ahora era una mujer retraída y el mínimo ruido la exaltaba. Creía que se estaba volviendo loca y un día, acostada en su cama, vio la sombra de un hombre y cuando intentó pedir auxilio, quedó paralizada. La sombra se acercó a ella y dijo con desesperación: «Yo no debía morir. Ese hijo de me aventó a las vías para quedarse con mi parte de lo que habíamos robado. Angélica, tú serás quien vengue mi muerte. Si lo haces, te prometo que te daré mucho dinero. Y si te niegas, nunca, óyelo bien, nunca te dejaré en paz». Angélica apenas soportó tener frente a ella una cara descarnada que olía podrido y al cabo no pudo más. Perdió el sentido y más tarde despertó gritando: «¡Mamá! Dile que se vaya, dile que se vaya, mamá, por favor». La familia acudió inmediatamente al cuarto de Angélica y se percató que había un fuerte olor a drenaje y un frío intenso. Todos estaban consternados y hasta que amaneció, la familia estuvo tranquilizando a la joven sin lograrlo del todo. Los padres de la joven no sabían qué hacer ni qué le pasaba a su hija. Por un momento, pensaron que ella consumía drogas o necesitaba ayuda médica. Por tanto, al día siguiente la llevaron con un psicólogo. El médico informó que la muchacha estaba muy alterada de los nervios y era conveniente que la sometieran a una serie de estudios para descartar la posibilidad de una esquizofrenia. Le recetó calmantes
y le aconsejó que guardara reposo y evitara todas las emociones fuertes. Por unos días, Angélica se quedó en casa atendiendo las indicaciones del médico. Dormía junto a su madre y cesaron las situaciones extrañas. Pero cierto día, que la mamá estaba fuera de casa y solo la acompañaban sus hermanos, la voz llegó de nuevo a sus oídos. ¡Angélica! ¡Angélica! Me has desobedecido, pero ahora te ordeno que vayas al lugar donde me mataron. La joven, como hipnotizada, salió de su casa y se dirigió apresuradamente al lugar indicado por el maligno. Sin saber cómo, llegó a la estación del tren subterráneo, que se encontraba repleta de pasajeros, pues era una hora de mucha actividad. Se ubicó frente al sitio del fatal accidente y comenzó a avanzar hasta la orilla del andén. De nuevo, la voz le indicó: cuando veas que el tren se acerca, te arrojas a las vías. Por cobarde, ahora me vas a acompañar en este infierno toda la eternidad. En ese momento, un tren se acercaba al punto donde se hallaba Angélica, y en el momento preciso en que iba a lanzarse, alguien la tomó del brazo y la detuvo. ¡Muchacha! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Te vas a caer! En ese momento, Angélica reaccionó. Con sorpresa, se dio cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Además, no se explicaba cómo había llegado a ese lugar. Enseguida, se volvió para ver quién la había detenido, pero por sorpresa, no había nadie cerca. Ante la mirada atónita de los presentes, envuelta en llanto y desesperación, inició el regreso a su casa, donde encontró a su madre muy preocupada por la ausencia de la joven. Angélica le refirió lo sucedido y la angustia familiar creció. Angélica me llamó para relatarme lo anterior y la cité al día siguiente. Envié una camioneta para que la recogiera a ella y a su madre, y en cuanto llegaron a la emisora, las hice pasar a la sala de espera. Salí a atender otros asuntos, y a mi regreso vi que Angélica se había desmayado. En ese momento ya se encontraba ahí uno de los maestros, acompañada de la maestra Kumari, y entre los dos trataban de reanimar a la joven. Inicié la transmisión sin que la muchacha se restableciera por completo. Más tarde, el maestro me informó que la joven estaba despierta, pero un espíritu de oscuridad se encontraba dentro de ella. Le indiqué que pasaran a la cabina y los parapsicólogos comenzaron su labor. Angélica mostraba una rara actitud. Su mirada en ocasiones se perdía y su voz era gruesa. La madre se encontraba asustada y desconcertada, mientras el maestro, frente a mí y los micrófonos, la interrogaba. ¿Quién eres? ¿Por qué estás dentro de esta joven? Y Angélica respondía con voz gruesa y pausada. ¿Qué te importa? Déjame en paz. Ella es mía y me la voy a llevar. No te la vas a llevar. Voy a invocar a San Miguel Arcángel. Te va a sacar de aquí y te llevará a los infiernos, dijo el maestro. Vete a la chin. Ni tú, ni nadie podrá impedirlo. Ja, 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 ja. Nuevamente, Angélica se desmayó. La mamá lloraba desconsolada y le pedía a mi productor que la sacara de la cabina porque se estaba poniendo muy mal. La verdad, era una situación de miedo y muy tensa. Los parapsicólogos
se enfrentaban a un caso difícil y me indicaron que se trataba de un espíritu de oscuridad sujetado por varios demonios. Pero la transmisión tenía que continuar. Tuvimos cuidado de que este espíritu no utilizara a Angélica para lanzar al aire palabras obscenas ni arrojara algún tipo de maldición, pues esto podría sugestionar a los radioescuchas. Los parapsicólogos lograron despertar a la joven y la llamaron por su nombre, pero ella no respondía ni como Angélica ni como el espíritu que tiene dentro. Comenzaron a decir unas oraciones y después de aproximadamente 30 minutos, la muchacha lanzó un fuerte alarido y cayó inconsciente. Por suerte, el sonido emitido por la joven ocurrió en el espacio de comerciales, pues de haber salido al aire, muchas personas se hubieran llevado una fuerte impresión. El programa continuó, y antes de volver del corte comercial, mi productora dijo que en el departamento de seguridad habían reportado que en la entrada estaban unas personas que escuchaban el programa y les llamó la atención la historia. Semanas atrás habían perdido un familiar en circunstancias semejantes a las del hombre arrollado por el tren, pero no sabían a qué estación se refería Angélica, porque nunca lo mencionamos. El caso se tornaba todavía más misterioso e interesante, así que hice pasar a tales personas y sin charla previa, platiqué con ellas al aire. Indicaron que traían documentos que confirmaban su dicho y mostraron un acta de defunción y otros documentos que acreditaban la muerte de su familiar en una estación del tren subterráneo. Cotejamos las fechas y coincidieron. Angélica, reponiéndose de lo que había experimentado momentos antes, y al escuchar lo que decían estas personas, se puso mucho más nerviosa. Le indiqué que todo había terminado, que se calmara. Los recién llegados dijeron que el principal propósito de su visita a la cabina era asegurarse de que se trataba de la misma persona y que de ser así, querían conocer el nombre de quien la arrojó a las vías para comunicarlo a las autoridades y que lo aprendieran. Entonces, mostraron una fotografía del hoyo Oxiso. Le pregunté a Angélica si quería ver la fotografía y me dijo que sí. Y al verla, alarmada, exclamó: ¡Sí! ¡Sí es! ¡Va a regresar! ¡Ayúdenme, por favor! El maestro Soham la sacó de la cabina inmediatamente. De manera increíble, se trataba de la misma persona cuyo espíritu había atormentado por semanas a Angélica, pero este ser maléfico nunca dijo el nombre de su verdugo, que seguramente anda por ahí haciendo fechorías. Fue un caso lleno de situaciones sobrenaturales, de angustia y de tragedia, que estuvo a punto de esclarecer un delito. A los familiares del fallecido del caso, solo les aportó el conocimiento de que se trataba de un homicidio y no de un accidente, tal como se menciona al aire. Y están en espera de que las autoridades algún día esclarezcan este singular crimen. Todo indicaba que el espíritu había abandonado el cuerpo de Angélica. Ella, semi-inconsciente aún, comenzó a sudar y dijo que tenía mucho frío. Poco después, Angélica manifestó que sentía náuseas y deseaba vomitar. Y lo hizo, y arrojó una pestilente bocanada de una sustancia entre verde y negruzca. Hoy en día, Angélica asiste a la escuela normalmente y solo le queda el recuerdo de lo que fue sin duda la pesadilla más horripilante de su vida.
¿Cómo lo ven, mis queridos amigos? Hasta aquí el relato del día de hoy, algo sorprendente. Esperen más relatos relacionados al tema y nos veremos pronto. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias.